Hola, soy Juan Ansúrez y hoy vamos a tener un estudio bíblico. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Tenemos aquí una gráfica que está dividido en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la ley y la iglesia. Ahorita estamos en el periodo de la iglesia por gracia, por la gracia de Dios. Entonces vamos a ver cuándo recibimos el Espíritu Santo. Hay en la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hay tres grupos en el cual se derramó el Espíritu Santo y hubo señales, hubo prodigios, hubo lenguas repartidas, hablaron en lenguas y otros creyeron, hubo bautismos y hubo varias cosas. Tenemos tres grupos que vamos a estudiar hoy, que son los judíos, samaritanos y los gentiles. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22, después aquí está hablando el Señor Jesucristo después de la resurrección. Después de la resurrección, dice la palabra 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿A quiénes les dijo esto? A sus discípulos. Se les apareció a sus discípulos y dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló. Cuando el Señor sopla el aliento de vida, y ellos recibieron ahí por primera vez el Espíritu Santo. El Señor ya había consumado su obra en la cruz. Él ya había resucitado en un cuerpo glorificado, celestial. Y aquí es cuando les sopla el Señor y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que en Juan, cuando resucitó el Señor, les sopló y recibieron el Espíritu Santo. Ahí recibieron el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en el libro de los Hechos, que este libro es un libro de transición. Hechos, libro de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hoy nosotros estamos en el tiempo de la iglesia, que la salvación es por fe, por gracia, por un regalo que el Señor da a los que se arrepienten de sus pecados y vienen a Él y son lavados con su sangre. Cuando son limpiados los pecados, reciben el Espíritu Santo por medio de su gracia, que es un regalo inmerecido, que no se puede comprar con nada de lo que se hacía en el Antiguo Testamento y en guardar la ley. En este tiempo de el Antiguo Testamento tenían que guardar la ley, tenían que tener actos, ritos ceremoniales, y tenían una cantidad de cosas que tenían que guardar para que todo esto pudiese llevarlos. Esto era una sombra nada más de lo que iba a ser después. Pero el Señor Jesucristo, Él cumplió en la expiación por su sangre, en el derramamiento de su sangre. Él cumplió todo. Entonces, el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento es un libro de transición. O empieza cero, ¿verdad? Como dicen, borrón y cuenta nueva. El Señor da instrucciones de cómo van a recibir el Espíritu Santo los judíos, los samaritanos y los gentiles. Entonces vimos en Juan 20:22 que el Señor le sopló ahí a los discípulos. Le sopló. Ahora vamos a ver en Hechos, vamos a entrar en el libro de los Hechos y ahí vamos a durar casi todo el estudio. En el libro de los Hechos vamos a ver todas las transiciones que hizo el Señor a los judíos, samaritanos y a los gentiles, que nosotros somos los gentiles, nosotros, ¿verdad? No somos judíos, somos gentiles. Entonces vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos por primera vez cómo el Espíritu Santo se le aparecieron lenguas repartidas
y todos fueron llenos en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que en Hechos 2:4 fueron llenos, pero ¿quiénes fueron los llenos? Ya vimos que en Juan era a sus discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Eran judíos. Entonces vemos aquí en el capítulo 2:5, vamos a ver a quién estaba dirigido esta llenura del Espíritu Santo y estas lenguas repartidas, y comenzaron a hablar en otras lenguas. No quiero meter mucho ahorita lo que es las lenguas, pero aquí dice que hablaron en lenguas los judíos, ¿verdad? Y esto fue como una señal para los incrédulos, porque estaban reunidos ahí judíos de todas partes de la tierra, y era como una señal de que ahí había empezado el ministerio del Espíritu Santo, había empezado esa transición de ser llenos del Espíritu Santo para que cumpliesen la gran comisión. Y me seréis testigos cuando hayan recibido el Espíritu Santo, dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos aquí que a quién está dirigido esta llenura del Espíritu Santo en este tiempo ahí. Vemos en el versículo, estamos en el capítulo 2, versículo 1. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, le está hablando aquí a los judíos. En el 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, a todos los judíos, en el mismo capítulo, en el versículo 36, dice el apóstol Pedro cuando predica el sermón después de que los miraron hablar en lenguas y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, les predica un sermón en todo el capítulo, y en el 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién se está dirigiendo? A toda la casa de Israel. Se está dirigiendo, aquí les da el discurso, se compungieron todos los que oían el discurso, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y él les estaba predicando lo que habían hecho con el Señor y que se arrepintiesen en su corazón. El Espíritu Santo ahí estaba trabajando con todo ese grupo y el Espíritu Santo hace ahí, los convence del pecado tan grande que hicieron de haber desobedecido la palabra a Dios, a Jesucristo, y haberlo resucitado. Pero aquí le está hablando ciertamente a la casa de Israel, ¿verdad? Le está hablando a la casa de Israel. En el versículo 22 dice, varones israelitas, oír estas palabras. Varones israelitas, oír. En todo el capítulo le está hablando a los judíos. Entonces vemos que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los judíos. Judíos. Fueron llenos. Primero sopló, fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego vemos qué pasa en el capítulo 2, 38. Cuando Pedro les dice, pues ¿qué haremos? Dicen los que estaban oyendo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí Pedro les dice que tienen que arrepentirse y ser bautizados para el perdón de sus pecados. Entonces ya vemos aquí que primero sopló, luego fueron llenos, luego tenían que bautizarse. Tenían que bautizarse porque así lo había dicho Dios aquí, porque para ellos el agua tenía un significado de limpieza. Por eso Juan el Bautista venía predicando, arrepentíos y bautícese en el nombre, ¿verdad? Para la remisión, para el perdón de pecados, que se arrepintieran. El bautismo era un arrepentimiento para que
para que hubiese una limpieza del pecado, que no siguieran cometiendo el pecado. Pero Juan el Bautista estaba preparando el camino para el que venía después de él, que es el que los iba a bautizar en Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que también les dice que sean bautizados, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Vemos aquí cómo recibieron los judíos el Espíritu Santo también por el bautismo. También lo recibieron por la imposición de las manos, y eso lo vemos en el capítulo 8, versículo 17. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí, ¿quiénes eran estos a quien les imponían las manos? Eran a los samaritanos, ¿verdad? A los samaritanos. Acá eran los judíos, a imponer las manos a los samaritanos. Ya entramos con los samaritanos, ¿verdad? Les imponían las manos. ¿Quiénes? Pues los discípulos del Señor, que era Pedro. Cuando oyeron a Felipe, que uno de los discípulos que estaba predicando el evangelio y estaba imponiendo las manos, entonces oyeron Pedro y Jacob y vinieron a Samaria para ayudar en este ministerio que se estaba llevando a cabo en este tiempo. Y aquí imponían las manos y recibían el Espíritu Santo por la predicación del evangelio. Dice en Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Vemos aquí que los samaritanos son judíos también, ¿verdad? Son judíos, pero están mezclados ya. No es como los judíos ortodoxos, que ellos son puros, dicen, ¿verdad? Los samaritanos están mezclados con otras razas étnicas. Entonces vemos que aquí los judíos también, los samaritanos reciben por la imposición de las manos. Entonces ya hemos visto cómo la palabra nos enseña cómo han recibido el Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a entrar con nosotros los gentiles. Esto era para los judíos. Ahora nosotros vamos a ver en el 8:37, estamos en el capítulo 8:37. Aquí Felipe dice el 8:37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo en el Señor Jesucristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos aquí este eunuco, etíope, eunuco. Este etíope es bautizado por Felipe, pero dice aquí: si crees de todo corazón, porque todo en el capítulo 8, usted puede ver desde el 26 en adelante, para que nos alcance el tiempo. Usted lo puede leer ahí en su casa, en su Biblia, ¿verdad? Y ahí viene el relato de cómo, quién era este etíope, quién era, allá en los capítulos del 26 en adelante, ahí lo relata. Y viene, pero lo interesante aquí de que este etíope es un gentil, y él también está recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Primero, porque creyó de todo corazón. En el 8:37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Porque él se quería bautizar, dijo: pero si crees de todo corazón. Primero tenía que creer, pero en su corazón, no del dientes, de labios para afuera, porque el diablo también cree, y es un erudito de la palabra, es un teólogo de la escritura, pero él no es obediente a la palabra de Dios. Entonces se necesita una obediencia, el creer, así como la fe de Abraham, el creer en nuestro corazón de todo corazón y tomar una acción, porque la fe sin obras es muerta. Pero eso lo vamos a ver más adelante, más en otro video.
lo que estamos viendo ahorita es cuando recibimos el Espíritu Santo. Aquí vemos entonces que los judíos recibieron el Espíritu Santo primero por soplar, luego fueron llenos, hablaron en lenguas, después el bautismo por la imposición de manos. Ahora en el 8:37 vemos aquí a este gentil que es un eunuco, un etíope, un etíope, y él recibe también el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en Hechos 10:44. Miren, aquí Pedro y Cornelio. Este hombre Cornelio era un gentil también. Vamos a ver qué es lo que pasó con él. Aquí la historia también está en todo el capítulo 10, cuando a Pedro se le viene una visión, el Señor le manda una visión de un lienzo de animales inmundos en aquel tiempo, como los perros eran inmundos, ratas, todos estos animales, ¿verdad? Víboras, arañas, todo esto. Y el Señor le dice, mata y come. Usted puede mirar ahí todo esto, ¿verdad? Pero en esta visión el Señor le estaba mostrando, porque Pedro le dice, Señor, yo jamás he comido cosa inmunda. Y le dice el Señor, Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y aquí el Señor le estaba haciendo esta referencia para enseñarle, porque él iba a ir a predicarle a un gentil el evangelio, porque ellos nada más estaban predicando a puros judíos, no a gentiles. Se dieron cuenta después de que los judíos y luego los samaritanos, y ahora aquí el Señor lleva a Pedro a un gentil, un tal Cornelio, ¿verdad? Y viene Pedro con el gentil Cornelio, y Cornelio estaba con su esposa, sus hijos y toda su casa. Y Pedro le empieza a predicar el evangelio, y miren lo que dice en el 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, sobre Cornelio y toda su familia. ¿Por qué? Porque creyeron en su corazón. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Ahí Pedro se queda atónito cuando miró que también a los gentiles, a los que ellos tenían como inmundos, ellos no querían a los gentiles ni a los samaritanos, porque ellos estaban en su religiosidad, que nada más para ellos era la salvación. Y ciertamente el Señor vino a los judíos. Jesucristo le predicó a los judíos. ¿Recuerdan el caso cuando la mujer viene y le dice, déjame de las migajas que caen? Porque el Señor le dice, yo he venido a la casa de Israel, no he venido a otros. Pero ella dice, no, le hace, yo quiero las migajas. El Señor Jesucristo, su ministerio fue a los judíos. Él vino a los judíos también. Ahora nosotros, los gentiles, nosotros, Pablo es el que nos predicó a nosotros, los gentiles. Pedro predicó a judíos, pero Pablo también predicó al principio a los judíos. Pero Pablo en Romanos 11:13, él dice que el ministerio de él es para los gentiles, para predicar el evangelio a los gentiles. Entonces vemos aquí, volvemos a Cornelio, como Pedro, nomás con estarles predicando el evangelio, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces aquí Pedro se queda atónito al ver que también a los gentiles les era predicado. Entonces, ¿cómo vino el Espíritu Santo con estos gentiles? Porque creyeron, ¿verdad? Pero esta señal de hablar en lenguas, ya vemos que los tres hablaron en lenguas, pero era una señal para ese tiempo, para que los judíos y todos los samaritanos y los gentiles vieran que ya no había, como dice la Escritura, pues ya no hay griego ni judío,
ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre. No hay nada ya, mas todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Dice en 1 Corintios 12:13 que fuimos bautizados por un mismo espíritu. Entonces aquí vemos que el Señor, la salvación es para todo el que cree. A todo el que cree con fe, el Señor viene, y cuando nosotros creemos, los gentiles creemos, y ya todos, porque ya no hay judíos ni gentiles, ya estamos bajo la gracia del Señor. En el periodo de la iglesia, ya no es por obras, ya no tenemos que hacer nada de los que los judíos hicieron al principio. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los evangelios y estaban antes de que muriera el Señor Jesucristo, antes de la expiación. Entonces estos están en el Nuevo Testamento, pero todavía no moría Jesús. Cuando muere Jesús es cuando en la iglesia la gracia entra por la muerte del testador, cuando entra la herencia, ¿verdad? Cuando muere el testador, entonces ahí se aplica a todo. Entonces vemos en esto como Juan venía bautizando. Él venía preparando el camino para esto de aquí, no para esto de acá. Entonces al principio sí, hablaron en lengua, fueron llenos, tuvieron que bautizarse para que los judíos vieran que también, que ya todo esto estaba anulado. Ahora era por fe, por creer en el Señor Jesucristo. Y dice, mire cómo en el 19:6, en el libro de los Hechos 19:6, dice aquí el apóstol Pablo, en Éfeso, él también dice en el 19:6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Quiénes eran estos? Eran judíos, o sea que Pablo también les predicó al principio a judíos, pero después a los gentiles. Él viene a los gentiles. Entonces el evangelio es para nosotros. Mire, en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, este evangelio es predicado a nosotros por Pablo. Dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio, capítulo 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, si no, en vano creéis, dice. O sea, la palabra que nos ha predicado, ¿quién? El apóstol Pedro a nosotros. El apóstol Pedro no llama a bautizarnos a los gentiles. En ninguna parte dice que los gentiles tenían que bautizarse. El bautismo fue en agua, fue para los judíos. Ahorita nosotros, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos en nuestro corazón. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca y creyeres dentro de tu corazón, desde tu corazón, que Jesucristo se levantó de los muertos, seréis salvos. Entonces vemos que el bautismo en agua no salva. El bautismo es algo que sucede después, cuando ya pasó en nuestro corazón. Entonces, por un mismo espíritu fuimos bautizados. Entonces, cuando uno cree de todo corazón, el Señor derrama su sangre sobre el pecador. Cuando uno se arrepiente y cree, la sangre lo limpia, y ahí mismo recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu, y ese es el bautismo, cuando recibimos el Espíritu. Nuestros pecados son perdonados y somos nacidos de nuevo en ese momento. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí es
cuando el Señor habla del nuevo nacimiento. Juan 3, cuando ahí lo explican en Juan capítulo 3, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Pero cuando uno cree y recibe el Espíritu Santo, es sacado del mundo, del pecado, de la incredulidad, y es trasladado a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de creyentes, los salvos, los que están siendo regenerados. No es que sean unos santos del momento, que ya vamos a tener aquí una aureola, sino que empieza un proceso de regeneración por el medio del Espíritu Santo. Ya no estamos solos, sino el Espíritu Santo es el que va en nosotros haciendo el querer como el hacer y el vivir en la santidad. Entonces, vimos esto ya, los judíos en Hechos 11, 13, dice, Hechos 11, 13, 16, perdón, estoy en el Corintios, Hechos 11, 13. 11:13 dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Bueno, este fue cuando fue como el apóstol Pedro les está diciendo aquí a la iglesia de Jerusalén, cuando fue con Cornelio, les está diciendo cómo a los gentiles se había derramado el Espíritu Santo sin ser bautizados, simplemente porque creyeron. Y el 16 dice, entonces me acordé, fíjese lo que dice el apóstol Pedro, lo que él declara aquí en Hechos 11, 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, somos bautizados en el Espíritu Santo cuando creemos por fe, cuando oímos el Evangelio. Porque pues alguien dirá, bueno, pues no tengo fe yo no creo en eso. Bueno, entonces lo que usted necesita es oír la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación. Necesita conocer la justicia que el Señor hizo en la cruz. Tal vez este mensaje muchos no puedan entender esto, pero estamos hablando ahorita de cómo es que recibimos el Espíritu Santo. Más adelante vamos a seguir predicando el Evangelio para todo el que no entiende, pero de la forma en que va a entender es oyendo la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No oír otras cosas, sino oír la palabra de Dios hasta que el Espíritu nos dé el don, nos permita el don del arrepentimiento de nuestros pecados, para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Bueno, entonces vemos en Hechos 15, 7, 15:7 dice, y después, aquí está también Pedro en el concilio de Jerusalén. Mire lo que le dice Pedro en el concilio ahí. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo, ya que hace algún tiempo que Dios escogió que entre los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. El apóstol, lo que está diciendo el apóstol Pedro, que iba a los judíos, también predicó a los gentiles, pero esto era, Dios le estaba mostrando a Pedro y a los judíos de que no era ya por ritos que tenían que seguir y por obras que tenían que ser salvo, porque ahorita se predica que tienes que arrepentirte, tienes que creer y tienes que ser bautizado y tienes que los sacramentos y subir de rodillas a un cerro y no sé qué tantas cosas, pero aquí es clara la palabra, dice por creer nada más, como de todo corazón. Y sigue diciendo, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, dice los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones.
El Señor purificó por la fe sus corazones. Recuerdan en Ezequiel 37 cuando dice que yo los limpiaré y les quitaré ese corazón de piedra y les daré uno de carne. Me recuerda a esa palabra. Cuando por fe nosotros tenemos, lo tenemos en este tesoro. El Señor lo ha confiado en vasos de barro. Por aquellos predicadores que predican la palabra de verdad, el verdadero evangelio. No otras cosas. Lo más importante es que comprendamos este evangelio, que lo comprendamos bien. Y sigue diciendo el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Le está diciendo Pedro a los mismos judíos. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre ellos poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar? Dice aquí el apóstol que por qué están poniendo yugos, porque los discípulos querían seguir bautizando a las personas que quisieran ciertos ritos, que se circuncidaran el prepucio y todas estas cosas, y eso ya no, y eso pasó también en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, y vemos que en Efesios 1:13, mire, en Gálatas 3:4, Gálatas 3:4, mire lo que dice, porque vimos que Pedro le dice, ya no pongan ese yugo ante los gentiles, ya ellos son salvos y reciben el Espíritu Santo por creer igual que nosotros. Dice a los Gálatas del apóstol Pablo, la palabra de Dios en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, que a vosotros ¿recibiste del Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, cómo ellos querían seguir circuncidando y todo esto. Verán lo que les está diciendo en el 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Ya tenían el Espíritu Santo, pero querían seguir haciendo los mismos rituales de todo el tiempo. Y que hablar en lenguas y que hagan esto, y que si no hablas en lenguas pues no tienes el Espíritu Santo, pero ya tenían el Espíritu Santo. Dice aquí, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. Ya no es por obras, para que nadie se gloríe. En el 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense nomás, o por el oír con fe. Pues claro que por fe, ¿verdad? Le está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Y aquí todo el capítulo sigue diciendo, si lo puede leer usted en su casa. Pero bueno, en Efesios 1:13, ya para terminar, en Efesios 1:13, miren lo que dice la Escritura. 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído por la verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, confiesa con sus labios, se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo viene y lo toma posesión de usted cuando usted le permite al Espíritu Santo entrar a su corazón. Cuando usted dobla sus rodillas y hace a un lado su orgullo y sus ideas y sus filosofías y su religiosidad y todo lo que usted tenga. Ya no existe nada de eso, ya no hay nadie, no hay otro camino más que la sangre de Jesucristo para recibir nosotros el Espíritu Santo. Dice, ¿por qué no he recibido el Espíritu Santo?
Pues porque no has entregado tu vida al Señor. Pero bueno, esos son otros temas. Nomás estamos viendo cuándo es que recibimos el Espíritu Santo. Y aquí dice en Efesios 1:13 que cuando creemos somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta en el 14 dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que es las arras de nuestra herencia. La salvación no se pierde. Ese es otro tema también. Pero vemos aquí que fuimos sellados. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, ya no puede ir al mundo, ya no puede deleitarse en el pecado más bien, sino que el Espíritu Santo va obrando en él y regenerándole, abriendo su entendimiento y dándole la llenura del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios es porque la palabra es espíritu. Nos estamos oyendo, nos estamos llenando del Espíritu Santo para que nosotros tengamos obras y seamos llenos cada día, todo el tiempo. Gracias por su atención. Esto es cuando recibimos el Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos y espero que hayan entendido. Si no, ahí están todos estos versículos, ahí. Puede usted examinarlos, estudiarlos en su casa y gracias. Todo esto sea para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.